Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que Él es nuestro pan de vida, el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades, tanto las necesidades naturales como las necesidades espirituales. Quiero recordarles que hemos estado hablando acerca de la necesidad de tener nuestro ser interior despierto. Y en la enseñanza pasada estuvimos mirando cómo es el espíritu de una persona que está despierto, qué se manifiesta a través de su vida. Y estuvimos declarando que siente la presencia de Dios, una persona que está espiritualmente despierta, siente la presencia de Dios, recibe revelación de Dios, entiende la palabra de Dios, es dirigido por el Señor. Vimos en la enseñanza pasada estos 4 puntos y hoy vamos a ver otros puntos que tienen que ver con este tema. Y número 5, una persona que está espiritualmente despierta tiene una capacidad muy alta para superar la adversidad. Y quiero compartir con ustedes Proverbios 24 del versículo 15 al 16 dice: Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mira lo tremendo. Cuando uno lee textos como este, donde declara que 7 veces cae el justo, hay de pronto algunas personas que piensan como si textos como este nos estuvieran avalando para cometer errores, como para cometer caídas en cuanto a fallas, a pecar contra el Señor. Pero realmente cuando el texto está mencionando que 7 veces cae el justo, tenemos que enlazarlo con el versículo 15, porque el versículo 15 habla acerca de aquel que acecha la morada del justo y que de alguna manera llega a hacerle daño. En este sentido, estamos hablando de que aunque una persona sea acechada 7 veces, aunque una persona entre en calamidad en varias ocasiones, Dios le da la capacidad a esa persona de levantarse de la calamidad. O sea, aunque tengamos acechos, aunque tengamos situaciones difíciles, aunque también tengamos a veces pérdida, el Señor nos da la capacidad de podernos levantar. Porque cuando no nos levantamos de la adversidad, podemos cometer el error de hacer un pacto en nuestro corazón con la amargura. Y hay personas que sí están en el Señor, que pueden seguir buscando su rostro, que están orando, que leen la palabra, pero que interiormente no son felices, que tienen un recuerdo del pasado, de todas esas cosas difíciles que les aconteció y que cada vez que las expresan, las expresan con amargura y que aún su comportamiento llega a ser rudo, difícil con las personas alrededor y se hace muy evidente que esa persona está interiormente herida, que las situaciones que vivió en el pasado le causaron esas heridas y que ahora están brotando hacia el exterior en forma de una raíz amarga. Por eso es necesario que, como lo declaramos en la enseñanza pasada, que podamos levantarnos del sueño y que nuestro ser interior esté muy despierto para que podamos superar la adversidad, porque una persona espiritualmente despierta tiene esa capacidad de levantarse de sus calamidades. No importa qué tan trágico haya sido el asunto o la situación que esté viviendo, no, Dios le da la capacidad de superarlo y de estar fuerte, de estar aguerridos. Y aún eso que fue un motivo de tristeza en su vida, se convierte como en un bálsamo que ayuda a otros también a sanar, como la escritura declara en Corintios, donde dice que nosotros somos consolados en nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a otros en sus momentos difíciles, o sea, para que podamos de servir de consuelo. Entonces vemos que aunque el justo sea acechado 7 veces, aunque haya calamidad sobre su casa en todas estas veces, tiene la capacidad de levantarse. Y un ejemplo tremendo de esto es lo que nosotros vemos en el libro de Job. Job es un hombre que declara la escritura allí en el capítulo 1, diciendo, versículo 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Empieza declarando cómo era Job, un hombre que era intachable delante del Señor. Hay un concepto que algunos creyentes tienen
y es que si somos hijos de Dios, no tiene por qué sucedernos nada malo, que todas las cosas que nos van a pasar tienen que ser muy buenas. Pero cuando vemos ejemplos como este en la Biblia, nos damos cuenta que a la gente buena también le pueden pasar cosas que no son tan buenas, cosas que son malas, pero que detrás de esto, cuando un justo es afligido, cuando un justo entra en una calamidad, lo que está sucediendo es que Dios está ensanchando el corazón de esta persona para poder recibir aún mayores verdades de Dios, verdades profundas del corazón del Señor. Dios, a través de las situaciones difíciles, da a conocer aspectos de su corazón, nos da a conocer su pensamiento, siembra más de Él en nuestras vidas. Porque a veces pensamos que si hay un creyente que está en una calamidad es porque está haciendo cosas malas, y no necesariamente, porque aquí Job nos está diciendo esto. Mira que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre vivió en un escenario muy difícil. Dios puso para él un escenario que fue complicado. El Señor reúne todas sus huestes espirituales, hace una reunión en el cielo y le pregunta al diablo: ¿tú de dónde vienes? Y él dice: de rodear la tierra y de andar por ellas. Y Dios le menciona a Job, este hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le dice: ¿no has visto a este hombre cómo es de recto delante de mí? Y entonces el diablo lo pide para zarandearlo, y el Señor permite inicialmente que el diablo pueda tocar todo lo que se mueve a su alrededor. Y en un día Satanás mató a sus 10 hijos y lo dejó económicamente devastado. En un solo día él quedó totalmente en la ruina y perdió a sus 10 hijos. Y él declaró diciendo: yo vine sin estas cosas al mundo, sin estas cosas me voy. O sea, su espíritu siguió adorando al Señor. Pero en una segunda reunión que se hace en el cielo, nuevamente se toca el tema de Job. Y Satanás dice: pero es que tú no permites que lo toque a él como tal. Y el Señor permite que Satanás viniera a tocar su cuerpo, que tocara su cuerpo, y el diablo viene y le enferma con una sarna desde la cabeza hasta los pies, pero le dice: pero no lo mates. O sea, Job iba a estar muy enfermo, casi al borde de la muerte, pero no iba a morir, porque nosotros no morimos de las enfermedades, ni de accidentes, ni nada de esas cosas. Es en el momento justo de Dios que una persona parte con él a su presencia. Y este hombre empieza en una lucha, una guerra interior muy fuerte, porque él empieza a cuestionar también como su forma de ser. Yo he sido justo porque estas cosas me están pasando. Finalmente él empieza a cuestionar tantas cosas de Dios, pero siempre para el hombre o la mujer del Señor, cuando entra en el secreto, Dios le va a dar una respuesta. Y la respuesta le vino a Job allí en el capítulo 42, donde del versículo 1 en adelante declara: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y del versículo 10 al 13 declara: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, vemos que la aflicción que vivió Job lo que hizo fue ensanchar el corazón de él para entender verdades más profundas del corazón del Señor. Porque este hombre, que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, tuvo que declarar al final que él hablaba cosas que no entendía. O sea, finalmente Job hablaba cosas maravillosas de Dios que él mismo no había conocido a profundidad.
Y no es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere que le conozcamos y que le entendamos. No que hablemos de Dios desde nuestra razón, sino desde nuestro compartir con Él, desde nuestra experiencia con el Señor, de lo que estamos viviendo a solas íntimamente con el Señor, para que lo que hablamos de Él no sea solo desde la razón, que es lo que Job está declarando acá. Yo hablaba cosas que no entendía. Y cuando él empieza una relación distinta con el Señor y Él le dice, ahora yo te preguntaré y tú me enseñarás. Esa relación tan hermosa entre Dios y el hombre termina la aflicción de Job y el Señor le devuelve todo lo que él había perdido, pero se lo devuelve al doble. O sea, le da hijos, le da riquezas, le devuelve toda su fortuna. Entonces, mira la diferencia con el justo y con el impío, porque el justo no es derrotado en la aflicción. Al justo se le es ensanchado su corazón para que pueda conocer más a su creador. En este caso, a Job la aflicción no lo derrotó, pero sí le abrió el corazón para tener mayor luz y mayor revelación del Señor. Ya el corazón de Job no iba a estar ligado a sus hijos, ni a su esposa, ni al dinero, ni a nada alrededor, ni siquiera a su sabiduría, porque era algo de lo que él alardeaba, de ser un hombre muy sabio y de cómo los jóvenes le preguntaban y todo esto. Finalmente ya él no estaba aferrado a esas cosas. Ahora los ojos de él estaban viendo al Señor. Dice, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora mis ojos te ven. Porque muchos de nosotros podemos hablar cosas de que ni siquiera hemos entendido, podemos hablar cosas de Dios que nunca hemos visto y que no han sido reveladas a nuestro corazón. Y no es la clase de relación que Dios quiere con sus hijos. Él busca una relación mucho más profunda. También vemos en Hechos, en el capítulo 7, vamos a ver allí en Hechos, perdón, no es 7, sino 27, Hechos capítulo 27, cuando Pablo es enviado a Roma en una embarcación, se dio una tempestad impresionante en medio del mar. Y del versículo 21 al 25 declara así, Hechos 27, del 21 al 25 dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Mira que en medio de la dificultad, en medio de esta tormenta tan impresionante, si tú lees todo el capítulo, dice que ellos habían perdido la esperanza de salir con vida a ese lugar. Sin embargo, Pablo, en medio de toda esa tempestad, aquieta el corazón y empieza a buscar al Señor. Y el Señor le dice, vamos a naufragar. Imagínate eso. Porque uno diría, ay Señor, que este barco llegue bueno a la orilla, que no nos pase nada. Porque a veces pensar que no nos va a pasar nada es pensar que nos vamos a salvar nosotros y la barca y todo lo que tenemos. En este caso, la recompensa para ellos fue que iban a conservar la vida. Pero él en medio de la tormenta, donde todos ya habían perdido la esperanza, los anima, les anima a tener buen ánimo, les anima a comer, tiene un pensamiento él bueno hacia todas las personas que están a su alrededor, como un cuidado especial con todas las personas que iban en la embarcación. ¿Ves? No se centró en sí mismo, sino que él pensó en lo que Dios le había declarado. Dios le dijo, todos se van a salvar. Entre otras cosas, si quieres saber cómo lidiar con tormentas fuertes, revisa esta enseñanza de Pablo ahí en el capítulo 27. Vas a aprender muchísimas cosas de todo lo que ellos vivieron en esta barca. Y una de ellas es que todos tenían que permanecer unidos. Para cuando lo leas, ellos tenían que permanecer unidos si querían conservar la vida todos. Y es muy bueno ahora que esta enseñanza, ahora que estamos en casa compartiendo con nuestras familias. Pero mira que
la aflicción, la tormenta, la adversidad no le quitó la esperanza a Pablo. Él estuvo centrado escuchando al Señor y Dios finalmente lo llevó hasta una isla donde pudieron salvarse todos, pero no perdió los estribos, no empezó a renegar, no se llenó de amargura y como así, Señor, si yo soy el hombre tuyo, ¿para qué me metes en este barco así? ¿Qué es este naufragio tan impresionante? ¿Cómo que es esto, por Dios bendito? Porque cuando no tenemos nuestro espíritu despierto, lo que les decía hace un momento, empezamos a renegar, a buscar pretextos, a llenarnos de motivos malos contra el Señor, contra la gente a nuestro alrededor. En este caso, Pablo sí los exhortó diciendo, hubiera sido mejor habernos quedado allá en Creta. Sin embargo, no se centró en el error de los marineros, ¿sí? Porque a veces los problemas hacen que nos centremos en el error de las personas. Cuando viene la calamidad y les recalquemos sus errores y no los dejemos salir adelante. Tú tienes que ser alguien que anima aún a los que han caído en errores graves. Los errores graves no tienen por qué causarnos un sentimiento de amargura, sino más bien dejarnos grandes enseñanzas que nos van a ayudar a lidiar con acontecimientos futuros. Y en Romanos 8, en el versículo 35, declara, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Mira lo que te decía hace un momento. Pablo vivió situaciones muy difíciles. ¿Y qué concluyó él? Que ninguna situación, por difícil que fuera, lo podría separar a él del amor que estaba experimentando en Cristo Jesús. O sea, como creyentes, en algún momento de nuestras vidas, sí podemos experimentar momentos difíciles, momentos muy difíciles. Así que no cuestiones a las personas cuando están en momentos difíciles pensando que tal vez están en algún pecado oculto, que tal vez tienen pecado oculto y que por eso la están pasando mal. No necesariamente, hermanos, porque aquí lo que declara es que puede venir tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. También esta es una de las facetas que podemos vivir los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque muchos dicen que son hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores, pero para tener lujos, grandes riquezas, para pasarla bien en todo momento, pero no tienen en cuenta que los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores también vivieron situaciones como esta. Pablo las vivió y muchas otras que narra en algunas de sus cartas, azotes, prisiones, naufragios, situaciones diferentes que no le quitaron a él su naturaleza de hijo, pero que sí lo hicieron más capaz de soportar la adversidad. Y esa es una característica muy importante de los que están despiertos espiritualmente. No te quedes en tu aflicción, no te quedes en tu reclamo, no te quedes con las situaciones del ayer, con las heridas del ayer, con los maltratos del ayer, cosas que hayas vivido desde la niñez, con figuras de autoridad, sea tu padre, tu madre, tus maestros, tus jefes, tus líderes espirituales. Nunca te quedes con raíces amargas en tu corazón. Supera tu adversidad, supérala, porque Dios te capacita, porque lo que declaramos al principio, 7 veces cae el justo, aunque 7 veces sea atormentado, 7 veces sea saqueado, aunque 7 veces sea herido, 7 veces se va a levantar. Y no me refiero solamente al número, al número 7 como tal, porque 7 en la Biblia es un número de plenitud. O sea, no importa cuántas veces tú seas atropellado, Dios todas las veces te va a dar la capacidad de levantarte con fuerza y de tener tu corazón aún más amplio, más ancho para recibir luz y revelación acerca de sus verdades. Número 6, una persona que tiene despierto su espíritu, usa sus dones, también los talentos que el Señor le haya entregado para servir a los demás. Miremos allí en Juan, en el capítulo 13, que es una escena sorprendente, uno de los grandes atributos del Señor, que hacen parte también de su humildad, de su capacidad para servir. En el capítulo 13, del versículo 3
al 5, declara: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta es la última cena y el Señor hace una cosa que nos sorprende, que nos deja realmente muy impactados, y es que el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores hace una cosa que para la época la hacían los esclavos, no lo hacían los señores de la casa. Era una actitud de servicio, o era un servicio que no lo prestaba el dueño de casa, sino uno de sus sirvientes. Sin embargo, Jesús se pone de pie y se quita el manto. Recuerda que el manto en la Biblia representa llamamiento, como cuando Elías puso su manto sobre Eliseo. También representa unción. Recuerda que con ese manto golpearon las aguas del Jordán y las aguas se dividieron. Representa esa autoridad, representa esa unción, ese llamamiento. Sin embargo, Jesús se despoja de su manto y lo reemplaza por una toalla, que es un símbolo en este caso de servicio, y un servicio, digamos, no tan grato como es lavar los pies sucios, ¿sí? Pero, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros para poder servir desde el corazón del Señor? Estas tres cosas que menciona aquí son muy importantes. Una, que Jesús sabía que el Señor le había dado todas las cosas. Cuando tú estás sirviendo a los demás, tienes que entender eso, que Dios te ha llenado, te ha capacitado, que es Dios el que te ha dotado de ese llamamiento. Este no es un llamamiento de hombres, este es un llamamiento de Dios. Los ministerios Dios los ha dado, porque así lo declara la Escritura en Efesios, que a unos Él les dio ese título de apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y también habla acerca de esos dones que Él los reparte como quiere. Los ministerios, los dones de Dios, yo no los puedo comprar. No puedo comprar esas cosas. Son cosas que vienen a mi vida de gracia. Son un regalo del Señor. Dios me los dio. No tengo que esforzarme para agradar a los hombres, para poder recibir un don, para poder recibir un ministerio. Si Dios dice, tú eres profeta, eres profeta. Si eres maestro, eres maestro. Y te aconsejo, no procures ser algo que Dios no te ha dicho que tú eres. Hay personas en este mundo que aún hacen como seminarios o estudian en la universidad para llegar a ser como apóstoles. Y uno dice, qué extraño que la gente haga esas cosas, como funciona el mundo, que el mundo te va graduando y te va escalafonando y piensan que así es con el Señor. No, esto no es así con Dios. La Escritura declara que Dios a unos les dio ese título de apóstoles, a otros profetas y así sucesivamente. Es Dios el que te da ese título. Tú no tienes que ir a un gran seminario, a una universidad para tener un llamamiento de Dios. Dios te llama y listo. No hay nada que tú tengas que añadirle a eso. Solo tu disposición de hacer la voluntad de Dios en cuanto al llamamiento que el Señor te ha hecho. Jesús sabía eso y es muy importante saberlo para que tú puedas servir sin esperar nada a cambio. Jesús estaba en medio de la gente, servía a la gente que más adelante iba a gritar, crucifíquenlo. Estaba en medio de personas que sabía que le iban a traicionar y los podía mirar a los ojos sin odio, sin resentimiento, sin esperar nada a cambio. Él conocía los pensamientos de la gente. Imagínate eso tan tremendo, conocer los pensamientos de la gente. Gracias a Dios nosotros no tenemos un don tan desarrollado como ese de saber qué piensa todo el mundo de nosotros. Nos aniquilaría, ese don nos aniquilaría, porque imagínate uno saber qué piensa todo el mundo acerca de mí. Cómo es de importante para nosotros el reconocimiento y que nos traten bien y que nos digan palabras chéveres y que nos acepten en sus grupos. Ahora, imagínate saber lo que la gente piensa. Y mira a Jesús, aunque él sabía lo que la gente estaba pensando malo de él, no tenía ningún problema en hacerles bien.
Entonces, por eso dice que el Padre le había dado todas las cosas. Él no estaba en función de agradar a los hombres, no estaba en función de hacer cosas como siendo galardoneado por la humanidad ni nada de eso. No, era Dios el que lo había comisionado. Y también declara que él había salido de Dios. Qué importante es que tú puedas ejercer tus dones, tus talentos y tus habilidades, no desde tu propio corazón, sino desde el corazón de Dios. Por eso, cuando llegamos a Dios y el Señor empieza a hacer un trato en nuestras vidas, nos limpia nuestra mente, nuestro corazón, nos purifica, nos sana, nos ama, nos podemos regocijar en su presencia. Y cuando llegamos a ese nivel de satisfacción en el Señor, cuando sentimos que nuestro corazón está lleno de Él, que está totalmente satisfecho, es normalmente cuando Dios nos entrega ministerios, cuando Dios nos envía a hacer su voluntad. No hay nada más terrible que poner a servir a alguien que no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor y que su corazón no está satisfecho en Dios. Los líderes que no tienen el corazón satisfecho en Dios, todo lo que hacen, y aún con dones impresionantes, todo lo que hacen alimenta en ellos el deseo de reconocimiento. Por eso no se puede colocar a un líder que no haya nacido de nuevo, que no tenga un encuentro con Dios, que no esté aprendiendo lo que la Escritura declara en Mateo 11, que es la mansedumbre y la humildad, porque ese líder le va a hacer un daño muy grande al pueblo de Dios. Una persona que tiene vacíos emocionales, que tiene deseo de reconocimiento, que aún tiene deseo de riqueza y de poder, va a usar el púlpito, va a usar la capacidad que tiene para liderar, para escurrir a las personas. Va a ver en las ovejas no una oveja de Dios, sino wow, cuánta lana tiene esta oveja, cuánta lana. Y va a querer quedarse con la lana de las ovejas. Va a querer que las ovejas se postren ante él y le digan: no, mi reverendo líder, oh, sin usted este mundo no es igual, oh, líder, oh. Impresionante, esos líderes así son mortales, son hirientes, son ofensivos, son destructores, destructores. Imagínate un hombre no sano en el corazón mirando a nuestras mujeres con malicia, mirándolas como instrumentos para satisfacer su ego, para satisfacer sus deseos sexuales. Por eso tenemos que entender que antes de ejercer un ministerio, antes de ir a la gente, nosotros tenemos que ir a Dios para ser comisionados por Él. Qué diferente es haber salido de Dios y no ir en nuestra propia voluntad. Los líderes que fueron en sus propias voluntades se quemaron. Conozco muchos ministerios que empezaron así, que no salieron de Dios, que ellos mismos se pusieron, que ellos mismos quisieron hacer cosas, que se enfrentaron a la autoridad, que se saltaron esa parte de los ancianos de la iglesia, que se rebelaron contra ellos. Son ministerios que tienen de duración entre 6 y 10 meses más o menos, antes de que causen un destrozo impresionante. Por eso hay que venir al Señor primero para que se cumpla esto, que había salido de Dios. Y la tercera parte dice que iba a Dios. Imagínate, Dios le dio todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios iba. O sea, a Dios regresamos para rendir cuentas. Y finalmente nuestra travesía por esta tierra, aunque el Señor nos entregue un ministerio hermoso, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a presentarnos delante de Dios y que debemos llegar irreprensibles delante de su presencia, que no nos vamos a aferrar a las riquezas, a ministerios, que no nos vamos a aferrar a personas, sino que siempre nuestro corazón va a estar ligado a Dios para que cuando Él venga nos halle haciendo su voluntad. Y como dice la enseñanza del mayordomo leal, que fue recompensado por Dios porque le halló dando la ración a tiempo. O sea, a Dios vamos. Y eso nos enseña a guardarnos irreprensibles, como las vírgenes prudentes que retuvieron sus lámparas encendidas y buena cantidad de aceite en ellas para que no se agotara. Entonces mira, Dios, el Padre, le había dado todas las cosas, había salido de Dios
y a Dios iba. Así que nosotros todo lo hemos recibido de Dios, ministerios, dinero, familia, somos comisionados por Dios. Él es el que nos da esa autoridad para ejercer ese ministerio y vamos a Dios, que es nuestro lugar de vida. Ahora, en el servicio, cuando tú vas a lavar los pies de los que están a tu alrededor, te vas a enfrentar a cosas desagradables. Creo que no era fácil en esa época inclinarse y lavar pies sucios, pies que estaban malolientes. Recuerda que usaban sandalias, andaban demasiado, mucho sudor en los pies, mal olor, todo. Jesús, el Rey de Reyes, se inclina y se somete a esa suciedad, a ver esa suciedad, a limpiar esos pies malolientes. Cuando estamos trabajando con la gente, las personas que llegan a Dios no llegan limpias. Ellos llegan sucios, llegan deteriorados en su ser interior, llegan con unas crisis impresionantes. Y tenemos que tener la capacidad como liderazgo para soportar las heridas que se puedan dar en medio del servicio. En alguna ocasión que tuve una experiencia con el Señor donde me golpeé la mano fuertemente haciendo un trabajo, iba a compartir la palabra a algún municipio y sentía esa mano hirviendo, que latía esa mano fuerte, me dolía bastante. Y mientras voy de viaje hacia ese lugar, el Señor me muestra una visión donde hay un lirio en medio de los espinos. Y veo al Señor como metiendo su mano a tomar ese lirio, pero imposible tomar el lirio sin herirse la mano. Meter su mano entre espinos no es fácil. Y la Escritura declara allá en Cantares que la amada del Señor es como un lirio en medio de los espinos. Entonces, si tú sirves, si tú estás sirviendo en tu iglesia, en tu congregación, tienes que entender estas verdades. Cuando tú vas a tomar ese lirio que es de Dios, ese lirio está rodeado de espinos y es imposible tomar el espino sin que, el lirio, perdón, sin que te rayes el brazo. Impresionante, ¿sí? Y es el corazón del que sirve, es el corazón del líder. Debes saber que siempre que te metes entre la gente, ellos te van a ofender y te van a herir. No porque la gente te odie, ni porque tú le caigas mal, no tiene nada que ver con eso, sino porque humanamente estamos rodeados de muchos espinos y la función del liderazgo es abrirse brecha entre los espinos para rescatar el lirio. Así que no te asustes si la gente te ofende, te desprecia, te hace reclamos, si la gente hoy te ama y mañana te odia, hace parte de esa tarea espectacular de traer esos lirios para el jarrón que va a adornar el altar del Señor. Así que cada alma es un lirio precioso, pero está rodeado de muchos espinos, así que ya sabes, si quieres liderar, no pienses que vas a ser reconocido y que eres el César de este tiempo. No, Señor, tú vas a ser el Hijo de Dios y no vas a buscar reconocimiento, no estás buscando recompensa, no estás esperando halagos, no estás esperando trofeos. ¿Sí? Tu trofeo es el alma de esa persona siendo entregada a aquel que la puede cuidar, el pastor de las ovejas, como lo declara el Salmo 23, Cristo Jesús, nuestro Señor, que es el verdadero pastor de las ovejas. Así que también dentro de este servicio hay una cosa que es bien importante. Jesús le va a lavar los pies a Pedro y Pedro le dice, tú no me vas a lavar, Señor. Y una respuesta tremenda de Cristo a Pedro es, si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro queda asombrado, entonces, bueno, entonces lávame también la cabeza y todo lo que tú quieras lavar en mí. Y es muy importante que dentro del servicio también nos dejemos lavar lo que se ensucia en el camino. Nuestros pies se ensucian con situaciones, brotan de nuestro corazón cosas que son muy importantes que sean corregidas. A lo largo de este tiempo de servicio en el Señor, yo llevo en el Señor más de 20 años, 25 años más o menos. Desde que estoy sirviendo, han brotado de mi corazón cosas que son muy equivocadas y le doy gracias a Dios por esas personas que han estado allí guardando mi corazón, defendiéndome,
exhortándome, advirtiéndome del peligro, dándome consejo. En muchas ocasiones ellos han tenido que venir a decirme aquellas cosas que están mal en mi vida, en el ejercicio del ministerio. Y como hombre de Dios, tengo que decir como Pedro: listo, entonces lávame los pies y la cabeza y las manos, todo lo que tú quieras, porque yo quiero servir realmente al Señor. Así que qué importante es que si tú estás liderando, te dejes corregir. Hay ministerios que son fuertes en la parte de aceptar exhortación, porque ellos piensan que por ser la cabeza de un lugar, por ser la autoridad de un lugar, entonces no, todo lo que hacen es perfecto, y que las personas que están rodeándolo tienen un llamamiento inferior, o que son menos que su ministerio, entonces no tienen la unción, no tienen la autoridad para llamarle la atención. Y es un pensamiento totalmente equivocado, porque el único ser que pisó la tierra sin defecto es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De resto, todos nosotros vamos a tener que ser corregidos hasta el día que nos estemos muriendo. Siempre siendo corregidos, exhortados. Así que dentro del servicio, déjate lavar los pies, porque si te dejas corregir, esa corrección te va a librar del orgullo y te va a librar de la altivez. Personas que sirvieron en la Biblia al pueblo de Dios, en Hechos 9, del 36 al 39, menciona una dama que se llamaba Dorcas, que con lo que tenía podía servir a su pueblo, y ella hacía vestidos para las personas, para las mujeres que eran viudas. O sea, esa era su arte, su don, su talento, y ella lo usó para servir a los demás. En Hechos 18, del 24 al 28, menciona un personaje que se llama Apolos. Y Apolos, la manera en que servía en la iglesia es que hablaba la palabra de Dios, y la hablaba con denuedo y ahondaba en las escrituras para poder enseñarlas. Si tú enseñas la Biblia, estúdiala y a profundidad, para que no le impartas errores a las personas. Este hombre podía hablar con denuedo, escudriñaba las escrituras, y también fue instruido por Aquila y Priscila, que le enseñaron un poco más acerca del camino del Señor. Y en Hechos, también en el capítulo 6, del versículo 2 al 3, menciona 7 personajes que fueron escogidos como diáconos, hombres llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, para servir a las mesas. Muy bonito eso, que para servir a las mesas, las personas tengan que estar llenos del Espíritu de Dios. Y en Primera de Corintios 12 y en Romanos capítulo 12, si tú lo puedes estudiar en tu casa, menciona ya esos dones espirituales que tal vez en algún momento el Señor nos permita compartirlo. Bien, entonces usa sus dones y sus talentos para servir. Número 7, tiene unción y percibe la unción en otros. Miramos allí en Marcos capítulo 16, dice del versículo 17 al 18: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, tú no tienes por qué tener temor de ejercer ese llamamiento que Dios te ha dado. Dice: a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, declara Juan. Y aquí dice que hay una comisión para ejercer esa autoridad que el Señor nos ha entregado, y menciona que es para echar fuera demonios. También nos capacita para hablar en lenguas. En Corintios tú puedes estudiar un poco más acerca de las lenguas que nos edifican nuestro hombre interior, y con las lenguas hablamos misterios con el Señor. Recuerda que si vas a hablar en lenguas públicamente, debes tener a alguien que las interprete, para que la gente a tu alrededor no quede aturdida o sin entendimiento. Entonces, si estás despierto espiritualmente, esto se empieza a manifestar en tu vida. Tú no tienes por qué temer a los demonios, porque Dios no nos dijo: vayan y dobléguense ante los demonios, teman a los diablos. Él dijo: échenlos fuera. A los demonios se les echa fuera en el nombre de Jesús, fuera de tu casa, fuera de las personas que están a tu alrededor, porque Dios te da esa autoridad
para hacerlo. Y debes orar por las personas que están enfermas. Normalmente lo llaman a uno como líder, como pastor. Y pastor, aquí le tengo 2, 3 enfermos para que venga y se deleite orando por ellos. Y pues sí, lo podemos hacer y lo vamos a hacer, está bien. Pero si tú eres un hijo de Dios, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no te unges con aceite las manos, las pones sobre las personas enfermas a tu alrededor y le permites a Dios demostrarte que esa unción funciona, que esa unción sana a las personas enfermas? Tú debes lanzarte hacia lo que Dios te ha encomendado, no tengas miedo, ora por los enfermos. Lo más grave que puede pasar es que se mueran. ¿Sí? Eso es lo más grave que puede pasar, pero tienes que intentarlo. Mentira, no se van a morir. Tú vas a orar por ellos, los vas a bendecir, los vas a declarar sanos, les vas a enseñar a tus hijos a hacerlo, para que en todo momento que se necesite hacer, tú estés ahí. Recuerda que hay momentos propicios de Dios que no son para llamar al pastor. Es un momento donde lo tienes que hacer tú, nadie más. Son escenarios que Dios preparó para ejercitarte, para llenarte de fe, para demostrarte esa fuerza, ese poder que Él imparte a través de su Santo Espíritu. Y también el Señor te ha dado autoridad y revelación para declarar palabras proféticas. Recuerda la escritura, para hablarla en los lugares donde tú estás. Empezando mi vida con el Señor, tuve muchos desafíos con esto, muchos desafíos. En algunas ocasiones mi hija Luisa, que estaba muy bebecita, tenía constantemente problemas de una infección en su garganta, estando muy bebé. Y a veces la llevamos allá al médico, lloraba por ella, esperaba y nada, entonces seguía orando y bueno, la llevábamos al médico. Y estando en la sala de espera, muchas personas allá enfermas, el Señor me ponía a orar por los que estaban esperando que el médico los llamara. Y yo, Señor, pero ¿cómo voy a orar por ellos si ya oré por mi hija y mi hija no se sanó? Y el Señor me decía, no, te traje a este lugar para que ores por ellos. Y empecé a orar por las personas y muchos de ellos eran sanados por Dios. Ya cuando el médico los llamaba ya no tenían nada, ya el Señor había hecho un milagro en sus vidas. Entonces mira que son escenarios donde Dios los pone a uno, donde hay que vencer el temor al rechazo, a la equivocación y hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Varias ocasiones me puso a enseñar su palabra en un banco, haciendo fila en un banco totalmente lleno de gente, esperando, haciendo fila para hacer su transacción. Y el Señor me sacó de esas filas para enseñarles un texto bíblico. Cuando iba en una buseta, cuando iba en un transporte, al acercarme a una persona en la calle, el Señor me puso en el corazón a hablarle. ¿Ves? Esto es lo que hacemos nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, debemos ejercitar esto en nosotros para que la gloria de Dios la pueda conocer nuestra gente, nuestra ciudad. Así que no tengas temor de declarar la palabra y de hacer lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Es muy importante que te lances, que lo hagas sin temor. Mira, algo que me ha parecido muy difícil de estas enseñanzas, así a través de la cámara, es que para que se active la unción, para que hayan manifestaciones gloriosas, necesitamos la gente. Imagínate eso. Una iglesia sin gente. Imagínate, está media, no es lo mismo, aunque Dios puede hacer algunos milagros, algunas veces que le revela a uno una palabra para alguien que está detrás de la cámara, pero es muy importante que tengamos un contacto, que nos veamos, para que el Señor nos dé una palabra de ciencia, para que podamos imponer las manos y sanar a las personas, para que podamos declarar una palabra profética. Es muy importante la iglesia. La Escritura declara que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El Salmo 133 dice que es hermoso estar los hermanos juntos y en armonía. Una de las normas que está saliendo en este tiempo con todo esto que nos está sucediendo es que se prohíbe imponer las manos. Imagínate eso, que el Señor dice en la Biblia, pongan las manos sobre los enfermos, y este mundo dice, prohibido imponer manos, prohibido adorar a Dios para que no vayan a soltar el virus, prohibido. O sea, este mundo le está prohibiendo a la iglesia hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Así que no es que esté provocando en ti
necedad ni una rebelión, pero te digo, no dejes de hacer la obra de Dios. Sigue hablándole a las personas, sigue ungiendo a las personas, sigue orando por los enfermos. Y entre más lo hagas, mayor capacidad dada por Dios va a venir sobre tu vida. Dios te va a dar dones, te va a dar habilidades, te va a conceder cosas que aquí frente a una cámara no se pueden desatar, que necesitamos que tú estés aquí para que esa gloria de Dios se manifieste de una manera sobrenatural. Así que por favor, en los supermercados sigue hablando de Dios a la gente, en la calle, donde tú estés, no te cohibes de hablar la palabra de Dios, de imponer las manos, de bendecir a las personas. No te vayas a cohibir, tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos ha encomendado hacer. En Hechos, en el capítulo 9, vamos a mirar allí Hechos 9, es una escena muy hermosa. Recuerda cuando el Señor llama a Saulo de Tarso, Pablo, y él llega a Damasco totalmente ciego. Dios le habla a un hombre llamado Ananías, allí 9:17, del 17 al 18 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Imagínate esto lo hermoso, decirle hermano a un hombre que venía persiguiendo a la iglesia, que venía para encarcelar a los que seguían al Señor. Pero cuando el Señor le dijo, él es tu hermano, él dijo, listo, este es mi hermano. Yo no voy a pelear con el Señor. El Señor dice, Saulo es mi hermano, Saulo es mi hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mira esto lo hermoso cuando se empieza un discipulado con alguien que venía persiguiendo a la iglesia. Ananías se dejó guiar por el Señor sin resentimientos, sin odios. Le dice a Saulo, Saulo, tú eres mi hermano, vengo aquí para sanarte. Imagínate eso, llega con la fe, con la certeza de que Dios va a hacer un milagro, lo sana, lo bautiza y seguramente que estuvo dentro de los que estuvieron compartiendo con Saulo todos esos días para sembrarle el evangelio de una manera tremenda en su corazón. Mira lo que es un corazón sano, un corazón limpio, sin resentimientos. No me imagino a Ananías diciéndole, ay, porque Dios me mandó, Saulo, pero vea, usted me caía regordo, porque Dios me dijo, pero por mí que usted se muriera más bien. Gracias a Dios por estos hombres poderosos de la Biblia, porque nos dan ejemplo, porque en serio que hoy encontramos personajes tremendos que tienen el corazón muy oscuro y maldicen su gente, maldicen sus personas, maldicen sus líderes que se van, maldicen las personas que no hacen lo que ellos quieren, los despachan de sus congregaciones con una oración maldita, como haciéndoles sentir, si tú no estás aquí, en estas cuatro paredes, tú no eres hijo de Dios. Gracias a Dios por la escritura que nos enseña cómo no podemos ser, ¿sí? Amén. Y ahorita mencionábamos el Salmo 133 que declara eso, dice que cuando el pueblo está junto y está en armonía, el Señor derrama óleo sobre la cabeza. Dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Imagínate muchas bendiciones cuando nos reunimos, una palabra de ciencia, dones de sanidad, la gente sanada, recibe luz, recibe revelación, pero también recibe vida eterna, o sea, un conocimiento profundo del Padre y de su Hijo. Me encanta que estemos con el pueblo de Dios. Me encanta abrazar a las personas, escuchar a la gente, poder mirar a los ojos a las personas, poder ver sus gestos. En tiempo de cuarentena, pues yo estoy en mi casa, estoy orando a Dios y sigo siendo un hijo de Dios. Pero para que mi ministerio sea efectivo, ese ministerio tiene que ser puesto en medio de la gente. O sea, las personas son las que
hacen que un ministerio sea importante, ¿sí? Que un ministerio tenga sentido, porque si no hay gente, ¿para qué un ministerio? Si ellos fueron puestos por el Señor para edificar a la iglesia. Así que vamos a clamar que el Señor nos permita reunirnos aquí en una cueva donde sea al lado del río, donde nos podamos ver para poder bendecirnos y amarnos y transmitirnos toda esa unción y esa gracia de Dios con la cual el Señor nos ha dotado. Muy bien, número 8, creo que alcanzo a compartir otro puntico. Si estamos espiritualmente despiertos, somos misericordiosos y perdonadores. Vamos a mirar allí en Lucas capítulo 23, del 33 al 34 declara, dice, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente es una oración extraña, porque uno pensaría que ellos sí sabían lo que estaban haciendo, que ellos eran totalmente conscientes de que estaban cometiendo un asesinato, que se estaban envileciendo sobre el Hijo de Dios. Pero si Jesús dice que ellos no sabían lo que estaban haciendo, yo asumo como un hijo de Dios que Él tiene la razón. Que si Jesús dijo que ellos no sabían lo que estaban haciendo, es porque realmente no lo sabían. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Había una gran confusión en la mente, en el corazón de ellos, una perturbación espiritual impresionante, una opresión demoníaca tremenda que no les dejaba ver a ellos que Jesús era el Hijo de Dios, que había una ceguera espiritual tan tremenda que no les permitió discernir o entender la visitación del Mesías. Entonces, cuando la gente te hiere, cuando la gente hace cosas contra ti, creo que deberíamos hacer esta oración. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Porque nosotros pensamos que la gente sabe lo que hace, que se ensañó contra nosotros porque me odia, porque yo no le caigo bien, porque soy bajito, porque soy alto, porque se me cayó el pelo, porque me le parezco a un tío. Bueno, no sé cuántas razones pueda tener una persona para no caerle bien. Pero realmente si alguien hace algo contra mí, es porque esa persona no sabe lo que hace. Realmente hay una ceguera en el corazón de ella que le impide verme como un hijo de Dios, que le impide amarme como un hombre de Dios, que le impide aceptarme con mis errores y con mis faltas. Si tú eres odiado y te han maltratado y todo eso, no dejes de hacer esta oración. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sí? Es la oración que tenemos que hacer. Y si estás despierto espiritualmente, recuerda que tú debes perdonar 70 veces 7. Pedro tenía una cifra buena que era 7, pero Jesús le dice no, es 70 veces 7. 7 por 7, 49. Por 7, por 7, por 7, por 7, por 7. Cuando vamos como en 15, ya la calculadora no nos da. O sea que es un perdón infinito. Yo debo perdonar cuantas veces yo sea ofendido, y eso va a mantener mi corazón fresco en amor, en revelación, en luz del Señor. ¿Qué clase de ofensas? Creo que ninguno de nosotros ha llegado a ser tan ofendido por los demás como fue ofendido Jesús. Sin embargo, Jesús oró diciendo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Así que el perdón tiene que estar incluido en una persona, en un hombre, una mujer que están espiritualmente despiertos. ¿Sí? No puedes quedarte con resentimientos, no puedes quedarte con ese pensamiento de que yo perdono, pero no olvido. Sí, yo lo perdoné, pero prefiero tenerlo lejos de mí, porque no es lo que dice la Escritura, no es lo que dice la palabra. Cristo Jesús no nos perdonó para tenernos lejos de Él. Cristo nos perdonó para acercarnos a Él y posteriormente acercarnos al Padre. O sea, para darnos una cercanía con la gloria, con su presencia. Si Dios no nos niega esa cercanía, ¿por qué yo sí le voy a negar esa cercanía a otras personas? O sea, tú debes superar
las heridas, no importa qué clase de heridas tú hayas vivido, tienes que superarlas en tu corazón y tener ese corazón dispuesto a la aceptación, como lo declara Proverbios en el capítulo 10, versículo 12, donde declara que el amor cubre todas las faltas. No dice algunas faltas, dice que el amor cubrirá todas las faltas. O sea, frente a personas que son difíciles, que de pronto me han hecho daño, que me han ofendido, yo debo responder a eso con el amor del Señor. Y el amor que Dios ha puesto sobre mi vida cubre la falta de esa persona. Si tú eres muy consciente de los errores de los demás, si para ti es muy notorio todo lo malo que hace la gente a tu alrededor, creo que el problema no es que la gente está defectuosa. Creo que tú no tienes amor. Porque si tuvieras amor, tu amor cubre las faltas de los demás. ¿Ves? O sea, tú los ves tan lindos, tan hermosos. Tú ves un alma para el Señor. Tú ves en la gente ese tesoro codiciable por Jesús y ya se te olvida en qué presentación viene. Ya se te olvida en qué frasco viene esa alma envuelto, porque recuerda que nosotros somos seres espirituales, que estamos en un cuerpo, sí, pero realmente somos seres espirituales, tenemos eternidad. Y el Señor se pelea es las almas de la gente. Así que si tú tienes amor, tu amor va a entrar hasta el fondo, hasta donde está el alma y te va a permitir tener una cercanía con esa persona, no con su error, sino con la persona como tal. Dios ha tratado mi vida en cuanto al perdón, me ha puesto en escenarios un poco difíciles, realmente difíciles, pero he llegado a entender cuán importante son las almas para el Señor y cuán importante es que el mundo tenga gente que ame, porque el amor es como esa red que atrapa los peces, que puede hacer una gran pesca en este tiempo. La pesca en los últimos tiempos no va a ser solamente con escenarios bonitos, ¿sí? O con palabras elocuentes. La pesca que se va a dar en este tiempo es con la red del amor, porque esta generación es una generación herida, es una generación que no está experimentando el poder del amor del Señor, sino mucho desprecio. Tenemos una generación huérfana que necesita experimentar el amor del Padre. El Señor me ha enseñado eso, nunca huyas frente al desamor de los demás. Aprende a vencer el desamor de la gente. Aprende a vencer tu propio desamor hacia las personas. Exígete amar, porque esa va a ser la medida con la que el Señor te va a medir al final. No es cuánta Biblia tú sabes, no es cuántas veces leíste el libro, no es a cuántas congregaciones tú visitaste, no es cuántas campañas tú hiciste. El Señor va a medir cuánto tú amaste. En el cielo se te va a mirar el corazón y van a mirar esa aguja que marca cuánto tú amaste. Y por esa medida de amor es que tú vas a ser recompensado. Y por esa medida de desamor es que vas a ser condenado. ¿Ves? Dios te va a decir, amaste, perdonaste, fuiste misericordioso. Dime, amaste, va a ser la exigencia de Dios. Dios te va a mirar profundamente a los ojos y la pregunta que te va a hacer es esa: ¿cuánto tú amaste? Porque yo te amé al punto de que di a mi hijo por ti. Así que dame el fruto de lo que yo hice por ti. Yo te amé hasta lo sumo. Ahora dame el fruto de lo que yo puse en tu corazón. Así que no tienes excusa. No vas a decir que es que vea que me trataron súper mal, que es que a mí nadie me quiere, que es que sí, yo soy el gusano de Jacob, como dice la Biblia, si yo soy un gusano de Jacob, todo el mundo me trató como gusano, me pisoteó. Señor, gracias a Dios que te tengo. Dice, no, tú tienes que ir mucho más allá de eso si realmente quieres pertenecer a los valientes, a esos valientes que están en la lista del Señor. Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 32, quiero aclararte que esta enseñanza yo no la estoy dando para condenar
o para exaltar a alguien, ¿no? Porque hay personas que pueden decir, no, yo entonces no estoy despierto espiritualmente, entonces quedé con tristeza, quedé súper condenado, esa enseñanza de Quique me dejó por el piso, no, yo no amo. No, mira, no, las enseñanzas no son para eso. Cuando el Señor nos da esta clase de enseñanzas, nos está desafiando a salir de un lugar de comodidad con ese adormecimiento, con esa maldad, para llevarnos a lugares más excelsos. Es un desafío de Dios, no te sientas condenado, no es con esa intención que el Señor nos envía su palabra. Efesios 4, en el versículo 32 declara, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Ves? No dejes ninguna clase de reclamo ni de rencor en tu corazón. Afina cada vez más y más con el Señor para que crezcas, de manera que seas imbatible, de manera que seas uno de esos guerreros que no concibe la derrota en su corazón. Cristo le dio una oportunidad a Pedro, a pesar de que lo negó, y allí en Juan 21 Él le delega nuevamente el cuidado de sus ovejas, de sus corderos. Y otra enseñanza del servicio es la que aparece en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano ve al judío, que era un enemigo suyo, que no se trataban entre sí. Sin embargo, él no ve a un judío, él ve a una persona en necesidad. Y eso es lo que nosotros debemos ver, no una raza, no un color, no un líder, no si me hizo, no me hizo bien, no, debemos ver en la necesidad del otro la oportunidad de ejercer mi ministerio, la oportunidad de servir. Amén. Así que, bueno, vamos a dedicar hasta acá. Hay muchas más cosas, pero no quiero como saturar. Quiero que tú dijeras esto en tu corazón, que lo tomes con agrado, que te desafíe esto en tu corazón, que tú digas, sí, yo quiero crecer en el Señor y quiero hacer las cosas como el Señor me ha mandado, quiero ser desafiado por el Señor a hacer aquellas cosas sobrenaturales. Hacer cosas sobrenaturales no es resucitar a un muerto. Hay cosas mucho más poderosas que esas y tienen que ver con el amor que nosotros manifestamos hacia los demás, porque el amor ha resucitado a más muertos de los que tú te imaginas, que se han podido levantar en esta tierra. Así que te animo para que seas un hombre o una mujer desafiado por el Señor, que quiera hacer su voluntad, que quiere seguir en sus caminos. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y deseo que Dios te despierte cada vez más y más y que te añada más de su gloria, de su poder y de su gracia. Muchas bendiciones en Cristo Jesús.